Por la gracia de Dios, nuevamente estamos aquí en la iglesia para poder escuchar la palabra de nuestro Señor y que nuestro Señor nos dé la palabra y la guía necesaria para nuestra vida. También así cada hermano que llega a su iglesia viene con mucha esperanza de poder recibir esa enseñanza a la cual nuestro Señor quiere darnos. Por eso, con un corazón abierto y los oídos abiertos, podemos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a comenzar alabando esta mañana. Vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 98. Himno 98, hay una fuente sin igual. Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, en donde lava cada cual las manos. El malhechor se convirtió clavado en una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Sí, es la fuente de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que limpia cada día nuestro ser, recibiendo así la palabra que Él tiene para nuestras vidas y que constantemente nos va volviendo más blancos incluso que la nieve. Gracias a nuestro Señor que mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y darnos la salvación. Sí, hermanos, vamos a mandar también saludos a los hermanos que van sintonizando en las redes sociales con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz o Misión Buenas Nuevas Bolivia, y también pueden escuchar la palabra y el Evangelio
el cual nuestro Señor quiere compartir para todos nosotros. Vamos a alabar una alabanza más, el himno número 474. Himno 474, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado. Vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sí, hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar esta mañana paso al presentador, hermano Jorge Parrado. Gracias. Buenos días, hermanos, hermanas. Hoy domingo 12 de julio, Dios nos permite su misericordia y su gracia de tener un culto general. Realmente estamos agradecidos. Para empezar con el programa, esta mañana vamos a invitar al diácono Wilber Ríos, quien hará la oración. Buenos días, hermanos, vamos a orar al Señor. Dios Padre, gracias le damos, Señor, en esta mañana, Señor. Le damos las gracias, Señor, porque usted nos trae a la iglesia, Señor, para alimentarnos de su palabra, Señor. Estamos tan agradecidos, Señor, por esta gran salvación que nos dio, Señor. Padre, le pedimos también, Señor, que usted tenga misericordia, Señor, de aquellas personas que aún todavía no han conocido este evangelio, Padre, por favor. Usted tenga misericordia, Señor, de nuestros familiares también, Padre, de nuestros sobrinos, primos, amigos, Señor, por favor. Sabemos que usted depende de usted, Señor, todas las cosas, Padre. Queremos pedirle, Señor, por favor, traiga a muchas personas, Señor, para que entiendan este evangelio tan puro, Señor. Señor, en esta mañana le pedimos, Señor, que tenga misericordia también, Señor, de los hermanos, Señor, que aún todavía no han llegado, Señor. Podamos llegar, Señor, puntual, Señor, para poder escuchar su palabra, las alabanzas, testimonios, Señor. Denos ese corazón, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Señor, esta mañana le doy las gracias, Señor, porque usted, Señor, sabemos que usted, Señor, va a compartir, Señor mismo, usted mediante el evangelista, Señor, usted hablará, Señor, su corazón, Señor, para que nosotros, Señor, podamos escuchar y pueda trabajar su palabra, Padre. Damos gracias, Señor, por su siervo, Pastor Andrés, Señor, por Misionera Luz, por sus hijos, Padre. Ayude también a ellos, Señor. En esta mañana, Señor, le pido por mis hermanas, Señor. Usted pueda apresurar sus pasos para que puedan llegar, Señor, y podamos escuchar su palabra juntos, Padre. Le damos las gracias, Señor, por tan grande misericordia que nos da, Señor. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queremos hacer también unas recomendaciones de que pongan sus celulares en modo silencio y también que el momento de la palabra no se mueva mucho, hermanos. Es tiempo también de hablar de la obra de Dios. Es importante el testimonio que nosotros damos porque vemos cómo Dios trabaja en cada uno de nosotros. Para eso vamos a invitar a la hermana Shirley Condori, que va a dar su testimonio de vida de creencia. Muy buenos días, hermanos.
Frío, ¿no? Mucho frío. Bueno, primero antes quisiera por favor compartir un versículo con ustedes, quisiera que me ayuden a buscar. Ay, se me perdió. De Salmos. Salmos, por favor. Salmos 34, 19. Voy a leer. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Bueno, quisiera empezar con este versículo. La verdad estoy muy agradecida con el Señor, pese a que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestro pensamiento, ¿no? Y nos dejamos llevar tal vez por el hecho de pensar que nosotros podemos resolver las cosas. Nunca deja de venirnos la dificultad, ¿no? Se me presentó a mí una dificultad en mi trabajo. En mi trabajo, primero quisiera un poquito explicarles, en mi trabajo hay 3 cabezas, 3 jefes, vamos a decirlo ya. Y yo trabajo con 2, con uno no. Entonces uno de estos jefes a mí me decía, yo soy docente de la universidad y el jefe con el que trabajo me ordenó que repruebe a 2 estudiantes. Y venía mucha aflicción en mi corazón, ¿no? Y yo decía, ya lo puedo hacer, pero necesito un justificativo, decía. Yo pensé que yo podía arreglar esa situación, yo puedo arreglar. Si usted me dice por qué lo tengo que hacer, yo les voy a decir a las señoritas, les estoy reprobando por esto, porque así nomás yo no les voy a reprobar, porque ellas son buenas estudiantes, ellas presentan, asisten, participan. No les puedo reprobar de la noche a la mañana y decir ustedes están reprobando, no puedo justificar eso. Y mi jefe me dijo que no, que tengo que reprobarles, es una orden. Y en mi aflicción, en mi corazón, yo dije, ¿qué hago? Y me sentía tan afligida y triste y yo hablé con mi guía. Y le pregunté y le dije, tengo esta situación, no sé qué hacer. Y mi guía me dice, por no hacer caso, ¿va a perder el trabajo? Y yo dije, no sé, yo tengo 2 materias, pero me pueden quitar tal vez una por no hacer caso. Y realmente me calmó mi corazón cuando él me dijo, nosotros somos cristianos, nosotros tenemos que hacer las cosas correctas, no podemos nosotros hacer cosas malas. Usted, si ellas merecen aprobar, tiene que aprobar. Y yo me fui con eso, pero a pesar de todo eso, tenía tanta aflicción en mi corazón, no encontraba una palabra que realmente me dé esa fortaleza de estar tranquila, porque yo tenía mucho temor que me reprueben, porque si nosotros entregamos las notas a dirección, firmamos las notas, las planillas, después de hacer eso pasa un día y las señoritas nos califican a nosotros. Y si ellas tienen ahí el poder de reprobarnos y si nos reprueban, nos quitan esa materia. Es como si me quitaran y ya no tendría una materia, solo estaría con una. Pero a pesar de todo eso, como tenía 2 materias, en la otra también tenía dificultad con las otras señoritas, porque ellas querían que les dé más nota, quería que les apruebe. Y yo no podía hacer eso, porque no es colegio, no es porque me presenten los trabajos, me presenten y yo tengo que leer para ver qué calidad tiene ese trabajo. Y no estaba bien, y habían 3 reprobadas en esa materia y habían bajas notas. La nota más alta era 60, la más alta, había 51, 52 y seguía afligida porque yo dije, voy a poner estas notas y me van a reprobar igual, porque la delegada me exigía, me decía que tiene que ayudar al curso, que yo tengo que tener buena nota, yo soy la delegada y aún así mi corazón seguía afligido. Ya no pregunté a mi guía porque él me dijo que tengo que hacer las cosas correctas y tengo que hacer como son. Y el anterior domingo, cuando el evangelista predicó, mi corazón estaba bien afligido, con temor. Y quiero compartirles el versículo que realmente cambió mi corazón y me hizo dar cuenta que soy muy incrédula yo ante los ojos de Dios. Es de Deuteronomio 1,
el capítulo 30, desde el 30. Voy a leer. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Realmente este versículo cambió mi corazón. Y llegó el día donde nos tenían que calificar a los docentes y todos estaban alarmados porque habían hartos reprobados. Y yo casi nunca repruebo, siempre tengo nota no tan excelente, pero sí tengo 70, 80. Y yo estaba muy confiada porque he hecho bien mi trabajo. Entonces salen las notas y me reprobaron con 25 en una materia y es sobre 100. Y en la otra materia me reprobaron con 35 y entró aflicción en mi corazón. Pero yo me podía reflejar en esta palabra y yo confiaba mucho en esta palabra. Y yo decía, Dios me dio este trabajo y si Dios quiere, Dios me va a quitar. Pero Dios sabe la necesidad que yo tengo necesito trabajar, necesito este trabajo. Y pasaron los días y mis compañeros iban, toda la semana fueron allí a dirección, asociación de docentes, al centro de estudiantes, querían que les ayuden a no reprobar, porque perdemos ese trabajo, perdemos la materia, y no vuelves a tener esa materia nunca más. Entonces yo decía, voy, y me decían, me llamaban, licenciada, usted también la han reprobado, iremos a reclamar, haremos esto, hay audios, a usted le han hecho la evaluación entre 10 estudiantes y su curso tiene 70, yo era, no voy a hacer nada, y yo tengo que confiar en Dios, en su palabra, Dios va a pelear por mí, yo ¿qué puedo hacer? Yo soy polvo de la tierra, decía, yo no voy a hacer nada. Y recordaba, sigue esta palabra, y también al leer todo, decía aquí en Deuteronomio capítulo 1, 32, y aún con esto, ¿no creéis en Jehová vuestro Dios? Yo iba a demostrar que no creía en Dios si yo iba a querer arreglar las cosas, si yo iba a querer ir a hablar con el director, iba a querer ir a la asociación de docentes, pero yo decía, no, Dios va a pelear por mí. Y algo que también me calmaba mi aflicción era que nuestro guía nos compartía y nosotros siempre tenemos que repetir, Dios está conmigo. Y cada vez que me venía miedo, aflicción, decía, Dios está conmigo, Dios va a pelear por mí. Pasaron las semanas y ellos seguían yendo, seguían afligidos, buscaban alguna manera y me llamaban porque ellos saben que yo no tengo miedo, si algo está mal yo lo digo, sea el director, sea quien sea, yo lo digo. Y querían que yo les ayude, yo dije, no, no voy a ir. Y justamente también Dios me permitió que yo esté enferma toda esa semana. Me sentía mal, estaba con dolor en mi cuerpo, tenía tos fuerte, entonces no fui. Pasaron los días, no dieron el resultado hasta ahora, porque hemos hecho una apelación. También mi guía me dijo, apele. Yo he hecho mi carta, he dicho, me han calificado, no eran ni 51 estudiantes de todos mis estudiantes inscritas, no pueden hacer eso, en el reglamento está que tiene que ser 51 más 1 para que me evalúen. Y pasaron los días, me llamó una colega y me dijo, habla con la del centro de estudiantes, yo trabajo con ella y con la asociación de docentes. Y yo tenía temor de llamar y que me digan, no, mi licenciada, le han reprobado en las 2 materias, entonces mi modo pierde el trabajo, ¿no? Pero antes de llamar yo oré al Señor y leí este versículo que calma mi corazón y le llamo y me dice, sí, licenciada, no puedo creer que le hayan reprobado a usted y en las 2 materias. Yo dije, en ese momento yo dije, Dios está viendo mi corazón, porque a veces yo me siento la persona que soy correcta, que hago bien mi trabajo, soy dinámica, cambio mi plan, pero no es lo que yo haga, sino que Dios me está haciendo ver de que Él me ha dado el trabajo. Y si Dios quiere, Dios me va a quitar el trabajo, Dios me va a permitir el tiempo, y si Dios me quita es porque quiere mostrarme algo más grande. Tal vez el trabajo me dificulta muchas veces en venir o hacer actividades en la iglesia, entonces voy a confiar en Dios, yo dije.
Le llamo a mi estudiante, le digo, ¿sabes qué, Noemí? Las chicas han hecho esto, les han hecho anotar, han firmado primero el acta y luego me han evaluado y solamente me han evaluado entre 10 o 11, le dije. Pero no podían hacer eso, le hice, pero usted las 2 materias está reprobando. Sí, yo le dije, pero ahora, ¿cómo sería mi situación? No se preocupe, licenciada, vamos a buscar otras materias para usted. Y yo dije en ese momento, realmente Dios está conmigo y Dios cuida toda mi vida, cuida mis pasos, sabe mis necesidades y realmente me da el corazón de venir acá. Yo llego tarde al culto, llego a las 11, pero Dios me permite cocina para estar temprano, me permite ayudar en Santa Cena. Siempre estoy temprano el primer mes para la Santa Cena que preparamos con la SEMI, siempre estoy temprano y puedo escuchar la palabra de Dios y veo que Dios sabe que necesito yo de la palabra, porque sin la palabra yo pienso que en mi vida de antes estuviera afligida, llorando, triste, queriendo arreglar yo las cosas. Y todos se sorprenden que yo estaba tranquila y sigo tranquila porque descanso en la palabra de Dios y tengo fe que Dios va a pelear por mí y Dios está conmigo. Realmente estoy muy contenta y muy feliz porque hace mucho tiempo cuando recibí la salvación, recuerdo el versículo que dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Y realmente todos estos años Dios me muestra cosas grandes que a veces a mis ojos parece malo, pero no es malo. Todas las cosas, dificultades que nos vienen es bendición, es porque Dios nos quiere enseñar y mostrar algo. Entonces estoy muy agradecida y con el primer versículo que les leí, les quiero repetir, quiero terminar con eso, hermanos, de Salmos 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas le librará Jehová. Y tenemos que nosotros realmente confiar en Dios y descansar en su palabra. Hermanos, muchas gracias. Así es, hermanos, Dios está con nosotros hasta el fin. Invitamos también ahora al evangelista María Isabel Franco, quien dará también su testimonio. Sí, buenos días, hermanos. Este tiempo yo estoy muy feliz porque ya hace mucho tiempo Dios tenía una gran enseñanza para mi vida, ¿no? Y dentro de mí yo pensaba que yo necesito sanar este punto en mi corazón, pero no sabía cómo sanar así. Pero también tenía como vergüenza exponer, ¿no?, el corazón, la situación que yo tengo en mi corazón hacia el siervo, porque en mi mente yo quería ser, o creo que es muy normal querer ser, ¿no?, humanamente es como sin defecto, ¿no?, porque así como nos sentimos que servimos bien, que estamos bien, así, ¿no?, pero siempre Dios nos da ese punto débil para buscar a Dios. Y bueno, yo no podía expresar mi corazón hacia la misionera, sino, pero justo yo oraba, ¿no? Señor, ¿usted cuándo me va a permitir aprender este punto así? Enséñeme, por favor, pero no me enseñe con dolor, así, no quiero sufrir, cuide mi vida, cuide mis hijos, así, ¿no? Oraba a Dios. Y Dios me daba la gracia, ¿no? Un día expresar a Pastor Andrés algo así, y acerca de un familiar mío, 2 familiares míos, ¿no?, que de repente yo sentía que misionera intervenía muy fuerte, y yo no podía, a veces entendía, pero había un poco de duda en mi corazón, duda hacia el corazón de la sierva en mi vida y en la vida de mi familia. Y bueno, ustedes saben, algunos saben, mi mamá también está en Chile. Yo siempre quiero que ella venga a visitarme, ¿no? No vino en mi boda, no vino en mi primer bebé, no vino en mi segundo bebé, así.
Y mamá, ¿cuándo va a venir? Puedo entender muy bien su corazón de mi mamá, ¿por qué no quiere venir, no? Tiene mucho temor en su corazón hacia la iglesia, hacia la palabra, hacia la vida que ha llevado. Se le es difícil dar ese paso. Entonces yo pensaba, ¿no? ¿Cuándo vendrá? ¿Por qué no puede venir? Conociendo cómo vive mi mamá, seguro no le van a aceptar en la iglesia, sí. Tenía ese corazón, pero nunca podía expresarlo hacia la misionera, hacia el pastor, así. Y de repente me daba cuenta que ese corazón era un corazón de desconfianza en el siervo. Ese punto tenía en mi corazón, tengo mucha desconfianza, sí. No, parece que no, pero cuando toca a mi familia de repente siento desconfianza. Yo no debo sentir desconfianza porque Dios mandó al siervo a dirigir mi vida, pero ¿cómo puedo vivir con la desconfianza hacia ellos así? Y de repente por esa situación yo oraba mucho a Dios. ¿Cuándo usted permítame aprender así? Y un día yo expresaba mi corazón, de repente apareció misionera y escuchó, ¿no? Todo. Y ella me podía hablar, ¿no? Todo lo que ella tenía en su corazón. Me decía, si yo actuara así para tu familia, yo recibiría maldición. ¿Cómo no? Pero no es mi corazón así. En ese momento me dijo muchas cosas más, pero yo podía entender que yo necesito tener la confianza en el siervo para ser feliz, plena en esta vida, ¿no? De la vida de creencia, la vida de cristiana. Y en ese momento yo pensaba, ¿no? Ciertamente algún día yo no voy a estar aquí también, siempre como misionera, ¿no? Estando aquí como misionera y pastor, realmente soy como una hija más, así feliz, ¿no? No tengo dificultad, yo no tengo que pagar agua, yo no tengo que pagar luz, yo no tengo que hacer muchas cosas, yo no tengo que velar mi alimentación. La iglesia me provee, ¿no? Porque ella dirige esta iglesia, yo solamente recibo la gracia, sí. Pero en otro lugar no estará ella, sí. ¿Cómo podré correr así hacia el siervo? Entonces, como recién podía entender el significado, el valor del siervo en mi vida, ¿no? De tener a quién acudir, de tener a quién correr, ¿no? Y claro, en otro lado podemos correr, podemos llamar, pero 100% no siempre, ¿no? No hasta pequeñas cosas aquí podemos expresar. Pero ese punto yo podía aprender, ¿no? Este tiempo, hablando también con la misionera, pastor, realmente tenía mucho agradecimiento a Dios porque ese punto tan importante que puede dañar mi vida, Dios me enseñaba, ¿no? Y a través de eso yo podía ver el amor de Dios para mí, ¿no? Y bueno, este tiempo también estamos visitando Oruro, cada fin de semana, cada miércoles, cada culto, ¿no? Miércoles y domingos. Y entre esos hay algunas, como, no sé, pequeñas situaciones que aparecen, ¿no? Por ejemplo, mis hijos, ¿no? Tengo que dejar con alguien y de repente pienso, ¿quién puede cuidar? ¿Quién querrá cuidar? Porque ellos, dormir, los niños no son tan fácil, ¿no? Tal vez le va a hacer amanecer, así. Entonces tengo peso también en mi corazón, pero veo que Dios me ayuda, ¿no? De repente alguien me dice, yo le cuido, de repente yo le llevo, así. Y estaba muy agradecida con Dios porque Dios cuida a mis hijos, ¿no? También pienso muchísimas cosas vienen por mi cabeza al dejar a mis hijos, pero siempre vi a misionera como ella confiaba en Dios, ¿no? Que yo antes cuidaba a sus hijos, ¿no? Cuando eran bebés, así. Ella iba, viajaba un mes, alguna vez ha viajado 3 meses. ¿Cómo ella podía confiar en Dios así? Y yo no puedo dejar 2 días, tengo que confiar en Dios así. Eso me da mucho valor, ¿no? En mi corazón. Algunas hermanas me dicen, uy, tu hijo está mejor aquí, cuando vos no estás, está mejor cambiado, me dice. Sí, es verdad. Realmente yo puedo echar más mi corazón en mis hijos, pero eso no es bueno para mí. También puedo comprar 1000 cosas para mis hijos. ¿Cómo no? En mi juventud muchos me conocen cuando era soltera. A mí me gustaba estar muy bien arreglada. Yo puedo
a estar bien con mis hijos, pero no es bueno para mi corazón, porque yo quiero dedicar mi corazón en otro aprendizaje, ¿no? Mi tiempo también. No quiero estar en ese mundo de le falta esto, le quiero dar esto, quiero que tenga esto, así. No quiero entrar ahí porque tengo miedo de mí misma y desenfocarme así. Tal vez no es tan real, pero así yo cuido mi corazón, es la manera que yo cuido mi corazón. Estando en Oruro, hay hermanos, ¿no? Ellos están muy felices, ¿no? De escuchar la palabra, quieren también que la iglesia pronto esté ahí. Sucede que la iglesia que estábamos era un lugar, una sede prestada, ¿no? Por un convenio, pero hay cierta disputa entre un nuevo directorio y el antiguo. El nuevo quiere seguir trabajando y, bueno, quieren trabajar ellos a su manera, ¿no? Y nosotros debemos salir, pero buscando lugar, visitando a los hermanos, saliendo también, viajando con mi esposo, puedo ver muchos desafíos entre nosotros, ¿no? Como matrimonio también. Yo también tengo mi manera de querer trabajar, yo también quiero hallar la gracia de Dios, quiero que se vea, quiero buscar, quiero predicar, ya, salgamos a predicar. Y mi esposo es más tranquilo, ¿no? Entonces yo como que le asfixio mucho, hagamos esto, no podemos estar aquí. De repente aprendo, ¿no? La confianza en Dios, lo que yo haga, lo que yo no haga, no es para conseguir algo, sino es el trabajo de 100% de Dios que tiene que haber, no es por algo que yo procure, ¿no? Entonces, calmo mi corazón, entiendo también a mi esposo y bueno, también de repente conversamos más y eso me ayuda mucho también a mirar a Dios. Soy muy agradecida por los viajes que Dios nos permite visitar a los hermanos de Oruro. Tenemos que orar, de repente quiero pelear, ¿no? Con alguien como humanamente aquí, pero recuerdo que yo necesito bastante la gracia de Dios y mi corazón cae. De verdad, allá un hermano, 2 hermanos, 3 hermanos hay, ¿no? 4, creo que hasta 6 pueden llegar los hermanos que son conectados, ¿no? Que son salvos y que necesitan la palabra. También 2 diáconos visitaron, ¿no? Ayer, antes de ayer y ayer, ¿no? El seminario. Y ellos compartían muchísimo con los hermanos, conmigo también. Yo me sentía muy feliz, muy dichosa de escuchar así. En este caso, ¿no? A la diaconisa Juana, ella me hablaba su vida, cómo vivió. Entonces yo solamente podía tener un aprendizaje, ¿no? Para mi vida. Y poco a poco me doy cuenta que realmente ¿qué es malo? Nada es malo así, ¿no? Todo me lleva a Dios así. Y eso estoy aprendiendo. Realmente estoy muy feliz, hermanos, porque puedo encontrarme con Dios a través de estos desafíos, ¿no? Que hay. No es gran dificultad, pero Dios me permite mirar a Dios así, ¿no? Bueno, en Proverbios 13 alguna vez misionera me compartió cuando yo era muy adolescente, ¿no? Y me dijo, tú vas a ser sierva de Dios, así. Y yo, ¿qué? ¿Sierva de Dios? Pues todos somos siervos de Dios, finalmente, así pensé. No creo así, ¿no? Pero yo veía que ella preparaba este camino para mí. Por eso Dios también, ¿no? Pero ella tenía la certeza que este camino era el mejor para mí. Alguna vez yo le dije, misionera, yo quiero entrar al seminario. Tú no puedes, no tienes condición, me dijo. Ay, me rechazó, pero finalmente Dios quería que yo ingrese de otra manera, ¿no? Entonces me casé con mi esposo, ¿no? Que era seminarista, así. De repente apareció también, no es un hermano que es como antiguo, ¿no? De repente apareció el 29, se casó el 30 y ya, bueno, el 31 ya tenemos a nuestros hijos, ¿no? Entonces, el 20, a los 29, a los 30 y a los 31, eso quería decir, años. Entonces puedo ver que Dios dirige así mi vida, ¿no? Como de todos ustedes, ¿no? De cada uno de nosotros. Y eso me hace este tiempo estar muy feliz y agradecida. Muchas gracias, hermanos. Agradecemos a Dios por los testimonios, hermanos. Y algún hermano también que quiera dar testimonio puede, a través de sus guías, y también acercarse a Secretaría
y hablar con la seminarista Marlene, se pueden anotar para que sean considerados en el culto general. Ahora vamos a pasar a ver dos videos, el video de construcción y el video de planos en 3D construcción. Adelante, hermano José Luis.
día. Recibimos con un fuerte aplauso, hermanos. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescató de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, que Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh mi Dios, yo encuentro cada día su poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor alivianse mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti.
Un fuerte aplauso, hermanos. Es muy importante escuchar las alabanzas antes de la palabra porque podemos abrir nuestros corazones. Es el momento ya de poder escuchar el Evangelio del Señor. Espero que al entrar a la iglesia hayan dejado todos sus problemas ahí afuera, que su corazón esté abierto hacia la palabra del Señor. Vamos a invitar esta mañana al evangelista Emilio Bonifaz, siervo de la iglesia de la Misión Buenas Nuevas y de la Iglesia de La Paz. Recomendación: colocar sus celulares en modo vibrador a todos los hermanos y tratar de no moverse cuando se está impartiendo la palabra de Dios. Buenos días, evangelista. Buenos días, hermanos, hermanas. Y gracias a Dios, ¿no? Estamos una vez más junto con ustedes, ¿verdad? Toda la semana nosotros aquí pasamos y no vemos a todos, ¿verdad? Algunos vienen a la iglesia. Y por eso para mí es una gracia los domingos y miércoles, ¿verdad? Porque vienen muchos hermanos. Y juntos podemos escuchar la palabra del Señor también. Entonces esta mañana vamos a abrir el libro de San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. Esta mañana vamos a compartir acerca de Jesús y Nicodemo. Libro de San Juan, capítulo 3. Desde el versículo 1 al 6 vamos a compartir. San Juan capítulo 3, verso 1 al 6 vamos a leer. Dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hasta el versículo 6 hemos leído. Y el pastor, ¿no? El pastor principal aún sigue, ¿no? En Corea, ¿verdad? Y él aproximadamente va a llegar el 1 o el 2 aquí a Bolivia. Y estamos agradecidos nosotros, ¿no? ¿Por qué razón? Porque él de una u otra manera va y recibe, ¿no? El corazón de Dios por medio del pastor Oxupar, ¿no? Así nosotros también tenemos mucha fuerza para caminar en este camino. Por eso estoy muy agradecido, ¿no? Porque él también viaja y luego nos transmite, ¿no? El corazón que tiene en este tiempo el pastor Oxupar. Así, entonces esta mañana nosotros vamos a compartir acerca de Nicodemo y Jesús. Y nacer de nuevo es muy importante en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque nuestro primer nacimiento nacimos siendo pecadores. El pecado que nosotros trajimos al mundo no fue porque hemos querido o porque hemos hecho algo malo. En la Biblia sale, ¿no? El pecado de Adán y el pecado de Eva. Al principio Dios estaba con Adán y también con Eva.
cómo Dios estaba con Adán y Eva por medio de la palabra de Dios. Un día Dios le dijo a Adán: de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así Dios le dijo a Adán. Entonces Adán, guardando esa palabra, vivía mucho tiempo, muchos días vivió Adán en la tierra. Él no sufría como de alguna necesidad, porque Dios estaba con él. Así también Adán tenía la santidad y la perfección por medio de la palabra del Señor. Pero un día apareció. ¿Quién apareció? La serpiente. Ustedes saben que la serpiente de aquel entonces era el animal más astuto, o sea, más inteligente. Entonces, pero no ha sido esta serpiente quien habló a Eva, sino dentro de esa serpiente, dentro de ese cuerpo, había un ser. Ese ser se llama Lucero. Lucero es un ángel, un ser espiritual. Lucero ya había caído del cielo. ¿Por qué? Lucero, cuando él fue creado, estaba preparado para él tamboril y flauta. ¿Por qué razón? Porque él era el que tenía que llevar la alabanza al Señor. Entonces Dios le colmó de sabiduría, de hermosura, y también le colmó de muchos ángeles que obedezcan a él. Así tenía un ejército muy enorme para llevar la alabanza al Señor. Pero este ángel, viendo a Dios, que era reverenciado, adorado, y muchos ángeles, querubines, arcángeles venían y se postraban delante de Dios. Entonces él miraba, porque él también estaba puesto justamente en el monte del testimonio de Dios ahí, cuidando, ¿no?, ese lugar. Él miraba muy claramente cómo venían los ángeles a adorarle y a reverenciar, informar, así. Entonces él también quería ese lugar. ¿Qué lugar? Lugar del Señor. Por esa razón él tuvo que dejar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya no oye. Cuando llama Jehová, ven, ya no quiere ya. Haz esto, ya no quiere hacer. ¿Por qué? Él ya dejó la palabra y confía en su propio corazón. Entonces, ¿qué había en su propio corazón? Codicia. Codiciaba el reino de Dios, el reino de su Señor. Quería sentarse en ese trono. Así empezó a hacer una revolución en el cielo. Empezó a contratar a los ángeles. Vamos a leer Ezequiel, ¿no? Libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel. ¿Por qué razón estoy hablando de este ángel, no? Porque el tema es el que no naciere, ¿no?, de nuevo, no puede ver el reino de... Por eso estamos hablando de Lucero. Ezequiel capítulo 28. Porque para nacer de nuevo tenemos que saber por qué tenemos que nacer de nuevo. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. O desde el 13 vamos a leer, perdón. Desde el versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todo tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste.
por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Hasta el versículo 17, madre. Este ángel se rebeló contra el Señor. Entonces este ángel es un ser espiritual, no se ve, pero tiene gran poder. Entonces este ángel hizo revolución en el cielo. Entonces, ¿cuál es su maldad de este ángel? Menospreciar a Dios y confiar en su propio corazón. Eso es su maldad de este ángel. Entonces, para saber qué es el pecado, por qué nosotros tenemos que nacer de nuevo, estamos explicando, ¿no?, acerca del lucero. Este lucero cayó del cielo. Vamos a ver otros libros, libro de Apocalipsis, capítulo 12. Este ángel, después de hacer una revolución en el cielo, finalmente tuvo que haber una guerra en el cielo, porque Dios no podía aguantar a este ángel. Mirando su conducta de este ángel, le llama, no oye, tiene que alabar al Señor, no quiere alabar al Señor, pero él está haciendo su plan. ¿Cuál es su plan? De tomar el reino de Dios, el trono de Dios. Ese es su plan. Ya vamos a leer el versículo 12, capítulo 12, versículo 7. Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así estos ángeles llegaron a esta tierra. ¿Qué les parece, hermano? Estos ángeles llegaron a esta tierra, fueron desechados del reino de Dios, quiere decir del tercer cielo. Fueron echados a la tierra, aquí donde nosotros estamos. En ese mundo Dios creó a Adán y Eva. Estando ya estos seres espirituales invisibles, Dios deseó crear al hombre y dejarlo en el huerto de Edén. Por eso Dios le dio la palabra para que no sea engañado, para que no sea convencido por este ángel rebelde. ¿Cómo se llama? Lucero o Lucifer también, ¿no? En otras versiones de la Biblia, Lucifer, Lucero, pero tiene ahora muchos nombres. Tiene Satanás, tiene también Diablo, también tiene Leviatán, serpiente tortuosa, así muchos nombres tiene, dragón también. Entonces este ángel empezó, una vez que Adán y Eva estuvieron creados en esta tierra, ya tenían la palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Así Dios le dio esa palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? En el medio del huerto habían dos árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. El árbol de la vida es la sombra y la figura de nuestro Señor Jesucristo. El árbol de la ciencia del bien y del mal es la sombra y figura de diablo. Porque diablo ahora vive, ¿no?, con esa ciencia. ¿Qué ciencia? Su propia ciencia del bien y del mal. Así este ser estaba en este mundo, por eso Dios le dijo así, no coma de ese árbol. ¿Qué quiere decir? No oiga al diablo.
sino oye mi palabra. Así Adán guardó la palabra durante muchos años. También compartió a su esposa, que se llama Eva. Pero Eva, escuchando la palabra, no tenía mucho interés, me parece, ¿no? Porque viendo la conversación entre la serpiente y Eva, me parece que Eva no tuvo mucho interés en la palabra. Por eso esta serpiente, este lucero, se dio cuenta por dónde puedo engañar, porque Adán tenía segmentado la palabra del Señor. Así como del árbol de la ciencia del bien y del mal, yo voy a morir. Así Satanás o la serpiente se acercó. ¿A quién se acercó? A Eva. Entonces empezó a contradecir la palabra. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todos los árboles del huerto, le dijo así. Desde un inicio su conversación empezó a contradecir la palabra del Señor. Porque el Señor había dicho, de todos los árboles del huerto puede comer. Pero la serpiente, ¿qué le dijo? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todos los árboles del huerto. Entonces Eva sabía, ¿no?, que podía comer. Finalmente ella dijo, no, podemos comer, más del árbol que está en medio, dijo así. Dijo Dios, no comeré de él, ni le tocaré, para que no muráis. Ya Satanás se dio cuenta, ay, esta mujer no sabe nada de la palabra, está mezclado con su pensamiento. Así también a los seres humanos hace a las personas. Ay, mezcla su pensamiento con la palabra, no sabe. Por esa razón Satanás lanzó otra palabra, ¿sí o no? No morirás, sino que sabe Dios. El día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por primera vez en el corazón de Eva había dos versiones. Uno era la palabra de Dios y otro era la palabra del diablo. Así. Entonces depende. Eva hasta ese momento está con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, por medio de la palabra, porque la palabra es el Espíritu de Dios. Así Eva estaba y conversando, ¿no? Pero una vez que Satanás le dio una palabra, él empezó a tener dos palabras para creer. Entonces depende de eso, de los seres humanos, depende de eso. ¿A quién se inclina su corazón? ¿A quién le cree? Si creyendo la palabra de Dios y se queda firme ahí, entonces ella nunca será pecadora, será justa y santa eternamente, por confiar en la palabra del Señor. Pero lamentablemente confió la palabra de diablo, la voz del diablo confió. Por esa razón, una vez aceptando la palabra de Satanás en su corazón, miró mismo árbol, miró, ¿sí o no? No era otro árbol, era el mismo árbol de la ciencia del bien y del mal. Mirando con ese pensamiento inmundo, con ese pensamiento inicuo, miró el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y cómo vio? Vamos a ver. Génesis, ¿no? Por eso es muy importante nacer de nuevo. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido,
el cual comió así como ella. Ya Eva, después de aceptar en su corazón el pecado, la voz del diablo, volteó a mirar el árbol de la ciencia del bien y del mal y lo comió. Eso es la transgresión. Entonces, ¿qué pasó en el corazón de Eva? Hubo un cambio de señor o de dueño. Dios antes era dueño de Eva, del cuerpo, porque dentro del cuerpo hay un mundo del corazón, donde entra la palabra y esa palabra trabaja. ¿Quién sabe eso? Diablo sabía. Entonces él también poniendo su palabra, hizo que desconfiara de la palabra de Dios. Por eso, Eva, creyendo más en el pensamiento de Lucero, miró al árbol de la ciencia del bien y del mal y alargó su mano y comió. Desde aquel tiempo, Eva está poseída. Así quedó el mundo. Finalmente ya está ahora dentro de Eva. ¿Quién está dentro de Eva? Diablo, él es el pecado. Está adentro. Entonces cuando viene Adán ya, ¿no? Y para Adán es extraña Eva. ¿Por qué? Está comiendo. ¿Qué cosa está comiendo? El árbol, el fruto del árbol de la ciencia del bien, estaba comiendo. Entonces Eva mirando, o Adán mirando a su esposa, wow, qué raro, no murió. Es más fácil para Satanás engañarse o no. Ya un cuerpo. ¿Y cómo le habló? Adán, come el árbol de la ciencia del bien y del mal, no morirás, sino que sabe Dios, así, lo mismo, ¿no? Sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Mirando a Adán, ya le entró duda de la palabra de Dios. Ay, qué raro, no murió. Ahora ella me está enseñando. Parece Dios, ¿no? Ah, de verdad. Entonces él igual mirando, medio ya dudó, ¿no? ¿Qué hizo? No, primero aceptó. ¿Verdad? Aceptó primero. Ah, yo voy a ser como Dios. Ah, eso está interesante. Voy a saber qué es bien y qué es mal. Así, luego hizo la transgresión también, comió. Así. Primero aceptó el pecado, aceptó el pensamiento de Lucero. Entonces Lucero entró. ¿Dónde entró? Cuerpo de Adán. Así están poseídos los dos. Eso es el pecado. Amén. ¿Qué les parece? Divertido, ¿verdad? Muy divertido. Muchas personas no saben qué es el pecado. Piensa, yo he robado, yo he mentido, yo he codiciado. Así piensa, yo porque he codiciado soy pecador, pecadora. Pero no sabe realmente qué es el pecado. Hermano, explíqueme, ¿qué es el pecado? Se queda incógnita, ¿no? Nadie puede explicar qué es el pecado. ¿Qué es el pecado entonces? Es el mismísimo diablo que entró al cuerpo de Adán. Ese era el objetivo, no era Eva. Eva solamente era un instrumento para engañar el que tenía la semilla. ¿Quién tenía la semilla? El hombre, Adán. Una vez que se contaminó Adán, todo el mundo se contaminó. Por eso el ser humano nace, su primer nacimiento nace siendo pecador nace. Vamos a ver Salmos 51, verso 5.
Por esa razón es necesario nacer de nuevo. Salmos 51, verso 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ya la concepción es la unión del esperma del varón y el óvulo de la mujer. Eso es la concepción. Me concibió mi madre. ¿En qué? En pecado, dice así. Ya nació siendo pecador, el primer nacimiento. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, porque Nicodemo, ¿cómo se presentó ante el Señor? Así le dijo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así le dijo, sabía que Jesús venía de Dios. Nicodemo sabía que Jesús era enviado de Dios. Entonces estaba conversando, quería conocer Nicodemo acerca de Jesús. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una persona tiene que nacer de nuevo. ¿Por qué razón? Porque nació, su primer nacimiento del vientre de su madre, nació siendo pecador. Pero este mundo está malentendiendo. Piensa que se hizo pecador. Oiga, joven, ¿cuándo usted se hizo pecador? Yo me hice pecador cuando robé. Ya usted, señorita, ¿cuándo se hizo pecador? Yo cuando cumplí mis 15 años, dice así. Ahí me hice pecadora. ¿Qué hizo usted? Yo he mentido a mi madre, dice así. Ahí me hice pecadora. Muchas personas malentienden en este mundo. Piensa que se hace pecador por lo que miente, roba, codicia. Así piensa y se siente mal. Pero no se da cuenta que nació siendo pecador. ¿Qué es pecador? Nació con el espíritu inmundo en su corazón, así nació. Por eso el hombre automáticamente es impulsado a hacer la maldad. Por eso muy importante, hermanos, el nacer de nuevo. Finalmente Nicodemo le dijo, ¿cómo le dijo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Así le dijo, ¿verdad? Nicodemo muy carnal, ¿no? Piensa como nacer de nuevo, piensa que tiene que entrar al vientre de su madre. Luego nacer por segunda vez, así piensa. Por eso Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, dice. Por esta palabra muchas personas están como siendo engañadas. Piensa que nacer de agua es ir a un río y luego bautizarse, así piensa. Nacer de agua, así piensa que zambullendo en una piscina, luego sale y nació de agua, dice. Y nacer de espíritu, ¿cómo está siendo engañado a las personas? Muchos testimonios hay, ¿verdad? ¿Cómo nació de espíritu usted? Hermano, ¿usted cómo nació de espíritu?
Yo hace como 15 años atrás estaba orando en el cerro, fervientemente, con todo corazón estaba orando. De repente vino algo caliente, dice, como fuego he visto, dice, visión. Entró en mi cuerpo, dice. Luego empecé a hablar lengua, dice así. Ahí nací de espíritu. Hermana, pero usted es justa o es pecadora. Pero evangelista, todos somos pecadores, dice. Hermana, usted nunca nació de nuevo, nunca nació de espíritu. No, nací de espíritu. ¿Qué era eso entonces? Me dice. ¿Qué fue eso? El espíritu inmundo te poseyó, hermana, así le dije. Muchas personas piensan que nace así. Otro, ¿cómo testifica? Yo estaba cantando alabanza, de repente empecé a saltar, me hizo saltar el espíritu, luego me caí. Y empecé ahí a hablar de lengua, a invocar en un idioma que nadie conoce. Era espiritual, dice. Así recibí el espíritu, el nacimiento del espíritu, dice. El Espíritu Santo vino a mí, dice. Mucho testimonio equivocadamente está hablando las personas. Nacer de agua no es el bautizarse en un lago. No es irse a un río, luego bautizarse. Eso no es nacer de agua. Mucho menos el perdón de los pecados. Mucho menos. ¿Qué es nacer de agua? Vamos a leer nosotros el libro de San Juan, capítulo 4. Aquí sale una mujer samaritana. Vamos a leer desde el verso 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hasta el versículo 18. Ya esta mujer, su vida, ¿cómo era? Ya ustedes, hermanas, o los hermanos también, ¿no? No piensen que solamente las hermanas. Las hermanas teniendo 5 maridos.
luego tiene un sexto, está viviendo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve su corazón, su espíritu, su alma? Bien triste, ¿sí o no? Porque se siente en gran manera inmunda, en gran manera sucia. Así estaba esta mujer. Parece que su alma tenía sed. Por eso empezó a, ¿cómo puedo decir? Empezó a encajar, ¿no?, la conversación de Jesús, aunque muchas veces Jesús parece que se va a otro lado, ¿sí o no? ¿Qué tenía que ver su marido? No tenía nada que ver su marido, ¿sí o no? Era Jesús y la mujer. Pero esa mujer quería esa agua viva. ¿Por qué? Esta mujer escuchó la voz de Jesús. ¿Por qué? El agua que yo le daré será, vamos a leer, hermanas, 13. Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, quiere decir del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, dice. Eso la mujer escuchó, porque ella estaba sedienta, ¿no? Ay, ningún hombre me quiere como su princesa. Todos me dejaron. Así estaba esta mujer, ¿sí o no? Entonces, sexto marido ya no tenía como marido, sino, ¿cómo podemos decir? Su diversión, ¿no? Así se puede decir. Así tenía ya, para consolar, ¿no?, de su tristeza, consolar de su soledad. Así tenía al sexto esposo. Pero ya no consideraba como marido, porque marido, ¿qué hace? Protege, cuida, descansa, ¿verdad? Así son los maridos para la mujer. Pero este marido ya no era marido ya. Entonces finalmente Jesús le ofreció agua, pero agua viva. Entonces mientras conversaba Jesús y la mujer dejó de tener vergüenza. Porque la mujer se dio cuenta. Leamos versículo 19. San Juan 3:19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís, en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ya la mujer se dio cuenta que él es profeta, dice, porque le declaró toda su vida. Entonces esta mujer conversando se dio cuenta que él es el Mesías. Vamos a seguir leyendo el versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. Entonces la mujer, ¿cómo quedó? Se impactó. La mujer se asustó en gran manera, ¿sí o no? Entonces la mujer esperaba, ¿quién esperaba? El Salvador. Entonces llegó el Salvador en su vida. Ya no tiene vergüenza ya de tener 5 maridos. Por eso ella fue ya. Porque antes, ¿cómo salía? A la 6ª hora, mediodía. A escondidas salía, ¿sí o no? Para que no le vea su vecino.
Como cuando ve a su vecino, ¿cómo dirá? La mujer alegre está pasando, dice, ¿no? Así dice, ¿no? Esa mujer alegre está pasando, dice. Entonces ella tenía mucha vergüenza, pero después de encontrar con Jesús, se dio cuenta que su Salvador llegó a su vida, salvó toda su inmundicia. Por eso ella botó su cántaro, luego fue a su barrio, ¿no? A su pueblo. ¿Qué dijo? Vamos a leer aquí, ¿qué dijo ella, no? Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Versículo 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces ella se dio cuenta, él es el Mesías, él es el siervo de Dios, que vino a salvar al mundo de su pecado. Esa mujer nació de nuevo. Pero ¿cómo pudo nacer? Por medio de la palabra de Jesús. Entonces la palabra de Dios es el agua viva. Vamos a ver Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Nacer de agua, entonces nacer por medio de la palabra del Señor. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ya vamos a ver un libro más en el libro de San Juan. No recuerdo, pero voy a buscar, ¿ya? San Juan, libro de San Juan. El que cree en mí, como dice las escrituras, sale, ¿no? ¿Quién encuentra me avisa, por favor? El que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Me avisa, por favor, antes que yo encuentre. San Juan, ahora no me voy a olvidar. Amén, hermano, gracias. 7:38, San Juan 7:38. Vamos a leer. El que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya, el agua viva es la palabra de Dios. Por eso yo estoy ahora, ¿sí o no? ¿Qué estoy hablando? La palabra está saliendo, ¿sí? De mi corazón está saliendo la palabra de Dios, se está corriendo. Río de agua viva, dice así. Pero ¿por qué las personas piensan que nacer de agua es bautizarse? Nacer de agua no es el bautismo, sino nacer por medio de la palabra. Eso es nacer de agua. Pero mucha gente está siendo engañado.
quiere nacer de agua, venga, va a bautizarse, dice así. Mucha gente está siendo engañado. Pero nacer de agua es nacer por la palabra de Dios. ¿Qué falta? Y de espíritu. Nacer de espíritu. ¿De cómo nace el hombre por el espíritu? En la Biblia sale como por ejemplo el endemoniado gadareno. Eso demonio a esta persona no hacía vivir como una manera normal, ¿sí o no? ¿Qué hacía este hombre? Corría, gritaba, día y noche. Y un día también él se golpeaba la cabeza, el cuerpo con piedra, quería matarse. Entonces nunca el espíritu va a venir a ustedes como haciendo escándalo, orando así como algo caliente, luego empieza a saltar, luego se bota al piso y luego ahí espumarajea. Nunca el Espíritu Santo trabajará de esa manera, tampoco esto es nacimiento del Espíritu. Nacer de Espíritu es sencillamente. Vamos a leer primero Apocalipsis, vamos a leer. ¿Qué es nacer de Espíritu? Hermanos, hermanas, ¿usted quiere nacer de Espíritu, sí o no? Entonces no ha nacido todavía, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2. 2:7. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ya, ¿qué dice primero? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? El Espíritu, ¿cómo les va a hablar a ustedes? Dice, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces usted va orando así, va a escuchar una voz, ¿sí o no? ¿Así es? Una visión va a haber, así. Ahí se le aparece un ángel. Y empieza a hablar a ustedes. ¿Así? ¿Va a hablar el Espíritu a ustedes? Ya yo tengo que saber qué es el Espíritu, porque nacer de Espíritu es algo muy importante en mi vida, ¿sí o no? Porque si yo hago diferente las cosas, ay de mí, ¿sí o no? Me entraré a la condenación eterna. Vamos a leer San Juan capítulo 6, versículo 64. Para saber qué es el Espíritu, tengo que nacer de Espíritu, ¿sí o no? Tengo que saber qué es el Espíritu. San Juan capítulo 6, verso 63, perdón. 6:63. Todo vamos a leer para saber qué es el Espíritu, para que usted no espere algo caliente, luego haga temblar a ustedes. No espere eso, eso es el espíritu inmundo. Leamos todo junto, el verso 63 del capítulo 6. 2, 3. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué es el espíritu, hermanas?
La palabra tiene que oírse o no. Eso es nacer de espíritu por la palabra. Entonces, agua y espíritu, una misma cosa. Es la palabra del Señor. ¿Eso es difícil o fácil? Muy fácil. Pero ¿por qué el mundo está siendo engañado? Hermano, tiene que nacer de agua usted. Venga, voy a bautizar, dice. Ya usted tiene que nacer del Espíritu Santo, tiene que sentir, dice, la presencia del Espíritu Santo. Luego de repente viene el espíritu inmundo, se posee en esa persona, empieza a saltar y gritar y llorar, y dice que nació de espíritu. Nacer de agua y de espíritu es nacer por la palabra de Dios. Leamos San Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1:23. Primera epístola universal de San Pedro Apóstol, 1:23. Ya vamos a leer todos juntos también. 2, 3. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra renacido significa 2 veces. Nacido una vez, renacido 2 veces. Entonces, siendo renacido, dice, ese nacimiento de nuevo. Entonces, ¿cómo nació? Dice, ¿cómo debe nacer? Por una simiente incorruptible, porque la primera simiente es corruptible, la carne, el cuerpo. Así nacimos, siendo pecadores. Primer nacimiento nacimos corruptible. Segundo nacimiento incorruptible, dice. ¿Por medio de qué debe nacer? Por medio de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puede nacer? Dice, ¿no? ¿Cómo voy a nacer entonces? Por la palabra, dice. Vamos a leer un versículo, Hebreos 10:10. Si usted quiere nacer de agua y de espíritu, debe nacer por la palabra. Entonces, ¿cómo se nace? Vamos a leer esta palabra, Hebreos 10:10. Hebreos 10:10. Dice así, todos vamos a leer Hebreos 10:10. 2, 3. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya nuestro Señor Jesucristo está hablando por medio de la palabra, por medio del Espíritu. La palabra de Dios es el Espíritu de Dios. Está hablando al mundo entero. El que quiere renacer, el que quiere nacer de nuevo, debe nacer por la palabra. Por eso el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Que dice, en esa voluntad somos santos, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Dios santificó al mundo. Entonces yo le pregunto, hermano, ¿en el mundo hay pecado? Sí, claro, evangelista, hay mucho pecado. Pero Dios dice, santificó eternamente. No, evangelista, hay pecado, dice. Si Dios santificó al mundo eternamente, ay, se confundieron los hermanos. ¿Qué será la verdad entonces? Dice. ¿Qué pasará con el evangelista ahora? Nacer de la palabra o nacer de agua y de espíritu es nacer por la palabra de Dios. ¿Cómo se nace? Debe aceptar en su corazón. Un día
había un profeta llamado Jeremías, y en aquel tiempo había un rey llamado Sedequías. Este rey hizo llamar al profeta Jeremías para consultarle cómo iba a ir su futuro. Entonces, Jeremías le habló. ¿Cómo le habló? Vamos a ver el libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 20 o 39. Perdón, 38, versículo 17 vamos a leer. Este rey Sedequías llamó, ¿no?, a Jeremías para consultarle. Entonces, una vez que le consultó, Jeremías le dijo así. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Así le dijo. Entonces Dios, por medio del profeta Jeremías, quiere darle la gracia, la bendición al rey Sedequías. Pero rey Sedequías, aún Jeremías suplicaba a Sedequías. ¿Cómo le dijo? Porque Sedequías tenía miedo de entregarse a los caldeos. Tenía mucho miedo. Pero Jeremías, ¿cómo le dijo? Otra vuelta le repitió. Versículo 20. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien, y vivirás, dice así. Otra vez le consoló, quería darle bendición. Pero este rey Sedequías, tan terco, duro, ¿sí o no?, siempre confía su pensamiento. En este mundo también la gente confía solamente en sus pensamientos, confía. Está contaminado por el pecado. Amañado, engañado por el pecado está el pensamiento humano. Así el rey Sedequías fue engañado también. Entonces, ¿él qué hizo en vez de entregarse conforme a la palabra? Capítulo 39, versículo del mismo libro 3. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Nergal, Sarecer, Samgar, Nebo, Sequim, el Rapsacir, Nergal, Sarecer, el Rabmac y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. ¿Qué quiere decir? Rodearon la ciudad de Judá. ¿Quién estaba adentro? El rey Sedequías. ¿Qué hizo él? Peleando, ¿no? Pero fue vencido. ¿Qué hizo entonces? Se escapó. ¿Qué debería hacer él cuando ellos llegaron? ¿Qué debería hacer? Entregarse, ¿sí o no? Tranquilo su vida, ¿sí? Va a recibir bendición, alabanza. Pero ¿qué pasó? Versículo 4. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino de Araba. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamá, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y les sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos al rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarlo a Babilonia.
Así terminó su vida miserable, ¿sí o no? Mucha gente también, muchas personas también, recibiendo solamente su imaginación, su pensamiento, entrarán al fuego eterno, así sufrirán eternamente, por no aceptar la palabra del Señor. Nacer de agua y de espíritu, nacer por la palabra, aceptando la palabra de Dios debe nacer. ¿Qué dice Dios a nosotros? Emilio, en esa voluntad eres santo, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Yo te santifiqué, tu pasado, tu presente, tu futuro, eternamente limpié toda tu maldad, toda tu maldición, toda tu inmundicia. Yo dije, amén, Señor. Eso había sido nacer de nuevo, nacer de agua y de espíritu. Muy sencillo, ¿sí o no? Muy fácil. Yo dije, gracias a Dios, dije así. Yo no sabía también, pero gracias a Dios, Dios me dio esa gracia. Entonces, rey Sedequías, aceptando la palabra, imagínense ustedes, hermano, Sedequías aceptó la palabra. Luego, llegando al rey Nabucodonosor, ya rey Nabucodonosor, ven, porque oíste mi palabra, siéntate en mi mesa, así, ya llama a tus hijos, estoy comiendo junto con el rey Nabucodonosor. Entonces el rey Nabucodonosor decía algo, Sedequías, ahora tu pueblo va a ir a luchar con esta nación. Entonces Sedequías salía a luchar y ganaba, ¿sí o no? Así va a conservar su vida, porque eso era la palabra del Señor. Así va a encontrar su vida, la de su familia. Pero Satanás engañó a esta persona, a este rey, Sedequías, rey de Judá. ¿Qué le puso? Ay, ¿cómo vas a vivir siendo esclavo toda tu vida? El rey va a aprovechar de ti, de tu gente. Yo no sé cómo habló Satanás al oído de Sedequías. Por esa razón no aceptó la palabra. Pero su fin de seguir sus pensamientos fue horrible. Mirando a su hijo, primer hijo, el primogénito, sacaron la cabeza. Segundo hijo, sacaron la cabeza. Tercer hijo, sacó la cabeza. ¿Cómo se siente? Luego vienen los nobles, ¿no? Como los caballeros de Judá, los que rodean al rey. E igual ellos. Primer noble sacó cabeza. Segundo noble también voló la cabeza. Todo así perdieron su cabeza. Finalmente a él le sacaron los ojos y pusieron cadena en su mano, en su pie. Así toda su vida vivió miserablemente. Así, hermano, ¿usted quiere vivir miserablemente también? Confiando su pensamiento, confiando su camino. ¿Así quiere vivir? ¿Cómo podemos vivir feliz? Pero Satanás siempre pone pensamiento a usted. No sirva al Señor, así, porque se va a hacer pobre, hermana Silvia. Hermana Silvia Duarte, se va a hacer pobre si sirve al Señor. Si camina con la iglesia, cada día más pobre. Así Satanás pone a muchos de ustedes y no se da cuenta. Pero la palabra del Señor, ¿cómo está escrito? Ya Dios nos dio a nosotros una palabra, ¿verdad? Dios nos dio la palabra. ¿Cómo está escrito? Cuando nosotros caminamos con la iglesia, agradecido al Señor, ¿sí o no? ¿Cómo agradece? Yo siempre hablo así, ¿no? ¿Cómo agradece? Gracias, Señor, así. Eso es fácil, ¿sí o no? Fácil de hablar. Gracias, Señor, así, fácil. Pero vida real, agradecer, ¿qué es? Con su vida, ¿sí o no? Viniendo a la iglesia, pintando la pared, luego construyendo. ¿Cómo dice la Biblia? Vamos a ver.
Tal vez usted está imaginando el evangelista, dice, ¿no? Está imaginando el evangelista, dice. Primero vamos a leer Proverbios. Primero Romanos, ya Romanos, para que usted vea. Después de que nosotros recibimos la gracia del Señor, después de que hemos nacido de agua y de espíritu, después de haber renacido por la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, verso, desde el 11 vamos a leer. Dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Hasta el versículo 13. Ya usted puede pensar, ustedes pueden pensar, yo no estoy sirviendo a la inmundicia, yo no estoy adulterando, no estoy robando, no estoy mintiendo, así puede hablar usted. Pero Satanás no trabaja así, hermanos, ahora. Satanás trabaja poniendo un pensamiento dulce. ¿Cómo es ese pensamiento dulce? Hermana Marcela, muy lejos tu casa, quédate en tu casa. Así le pone. Yo no sé cómo pone a cada uno de ustedes. Yo no sé cómo pondrá hermana Silvia, no quise ver en su corazón. Satanás, ¿cómo pondrá? Ya, mucho serviste ya, así. Deja ya, así. Yo no sé. ¿Cómo vendrá en su corazón de ustedes? A muchos, ¿sí o no? Otros, los jóvenes que ya son profesionales, ¿cómo le ponen? Primero tu vida tiene que asegurar, dice. Entonces empieza a ahorrar, ¿no? Ahorra para sí mismo. Eso es, presenta su miembro a la iniquidad. No se da cuenta, ¿sí o no? ¿Qué piensa? Yo no estoy robando, dice. Yo no estoy mintiendo, así dice. Pero Satanás pone un pensamiento, ya pone así. Ya usted está presentando su miembro a la iniquidad, porque su cuerpo automáticamente va a obedecer. Ya, pero ¿cómo dice las Escrituras? Vamos a ver, una persona que sirve, que camina, tiene agradecimiento real, tiene ese agradecimiento en su vida. Entonces, ¿Dios cómo hará? Vamos a ver, primero vamos a leer Salmos 34, después de nacer de nuevo, después de ser justos, santos, Dios también nos pide, viva por la fe, dice. 34, versículo 8 y 9, vamos a ver. Libro de Salmos 8 y 9. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Qué es temer? Temor, ¿qué es? ¿Temblar así? No. Temor es cuando Dios me habla. Por medio del libro de Romanos, capítulo 6, versículo 11. No presentéis vuestros miembros al pecado, dice, sino presentaos como vivo de entre los muertos a la justicia. ¿Cree eso? Eso es temor de Dios, tiene temor. Creyó, lo que Dios le dice, creyó. Eso es temor.
Pero aunque ustedes escuchan, ¿no?, la palabra, pero no cree. ¿Qué quiere decir? No tiene temor de Dios. Eso es real. Una persona aunque está escuchando la palabra, pero no reacciona. ¿Qué quiere decir? No tiene temor de Dios. ¿Qué hace? Está confiando en el pecado, en el pensamiento. Ahora vamos a hacer Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10 vamos a ver. Para toda aquella persona que dice, ay, ir a la iglesia es terrible. ¿Por qué? ¿Por qué, hermana, es terrible? Ay, esto. Pero dichoso aquello que diferente piensa, ¿verdad? Muy dichoso. ¿Cómo dice? Todo vamos a leer. ¿Está bien? Ya, de verdad, amén, hermanas, hermanos. Ya, vamos a leer. 2, 3. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué dice? Una persona que sirve al Señor, después de renacer de nuevo, sirviendo al Señor, fracasa, dice la Biblia. Ya no hay fracaso para nosotros. Aún tenemos dificultad, aún tenemos cualquier situación de enfermedad, pero no es fracaso, porque nuestra muerte es ganancia, dice, ¿no? Nos vamos al reino. ¿Amén? Amén. ¿Y cómo no entonces? Servir, como dice, honra, dice. Honra, dice, ¿sí o no? Hermano Juan Carlos Cruz, honra, dice. ¿Ah? Hermana Silvia, ¿ah? Honra con tus bienes. Oh, tú estás temblando ya, Dios mío. Y con las primicias de todos tus. Un abogado, ¿cómo tiene que hacer? Su primer caso que agarró, ¿no? Pagaron tanto. Primicias. De todos tus frutos, dice, ¿verdad? Yo espero, hermano, este tiempo es tiempo de, ¿cómo puedo decir? De privilegio, ¿sí o no? Porque en nuestra generación, ¿entiende eso? Nuestra generación nos tocó, no todo esto que ven ustedes, preparar para la próxima generación. Amén. Amén. Yo espero que ustedes así, ¿no? Viva siendo renacido de agua y de espíritu por la palabra del Señor, viva también por la palabra, no viva por su imaginación, no viva por sus pensamientos, porque instrumento número 1 del diablo es su pensamiento, pero Dios, su instrumento es la palabra del Espíritu. Por medio del Espíritu quiere hablar continuamente a ustedes. ¿Cómo dice? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No dice de algunitos, de algunas cosas, ¿verdad? No dice de lo que usted quiere, sino de todos tus frutos, dice. No entiendo, evangelista, eso, dice, ¿no? No entiendo, hágame entender de nuevo, dice. No entiende mucho. ¿Qué más? Y serán, dice, lleno. Granero no simplemente significa al grano del choclo, ¿sí o no? No solamente eso. Solamente esto es como una parábola para que los seres humanos entiendan, sí o sí Dios va a hacer abundar en gran manera. Eso sí, poquito entiendo, dice, ¿no? La primera parte no entiendo, evangelista. ¿Qué será eso? Venga conmigo a enseñarle. El pastor también día martes compartió, ¿verdad? Muy interesante, ¿no? Los que no vinieron, entonces se perdieron también. Por eso venga, martes, miércoles. Ahora también los pastores
pronto llegarán muchos, ¿verdad? Entonces tienen que venir a escuchar más la palabra, así no vamos a ser engañados. Amén. Entonces vamos a leer de nuevo San Juan y vamos a terminar. Libro de San Juan, capítulo 3, desde el verso 3 al 6 vamos a leer. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hasta el versículo 6 hemos leído. Espero, hermanos, hermanas, que ustedes también por medio de la palabra sean fortalecidos, ¿no? Y así nosotros también vamos a vivir este tiempo por la gracia del Señor, por la palabra del Señor. Entonces esta mañana, para terminar, vamos a orar al Señor. Oremos. Y Padre eterno, muchas gracias le damos este tiempo, nos dio la gracia también de reunirnos una vez más aquí en la iglesia. Usted está construyendo, usted está haciendo su obra perfecta, Padre eterno, y a nosotros nos hiciste participar, Padre. No somos nadie, no somos nada, Señor, sino que usted, por medio de tu sangre, por medio de tu sacrificio, nos recuperaste, nos salvaste, Señor, de la condenación eterna. Ahora nos metiste en tus labores, Padre, sin merecer, sin ser dignos, Señor. Nos metiste en tus labores. Somos privilegiados, Señor. Ayúdenos siempre, por medio de tu palabra, que nuestros pensamientos sean borrados, sean desechados, Padre, porque Satanás usa muy perfectamente el pensamiento humano para engañar, para poner pensamientos contra de la voluntad de usted, Padre. Así, Padre, esta mañana usted también sea quien guarde esta palabra en sus corazones, Padre, por favor. Así puedan avanzar, puedan caminar con el Evangelio hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así, Padre, te agradecemos y te glorificamos todo esto en el nombre de